proceso por el cual se despierte y se mantenga en movimiento y creciendo el pueblo de Dios hasta que encuentre su lugar en el involucramiento estratégico en la tarea de terminar la evangelización del mundo. Toda la iglesia de Jesucristo ha sido llamado para movilizarse, sea por la misión local o la transcultural, porque el ID del Señor ha sido dado para todo el cuerpo de Cristo. La movilización misionera significa mover el cuerpo de Cristo. Está en movimiento la obra de Dios. La obra de Dios no ha sido llamada para estar estancada. La obra de Dios no ha sido, el pueblo de Dios no ha sido llamado para no hacer nada para Dios, pero hay un llamado que es la gran comisión. Dios es un Dios de movimiento. La palabra de Dios habla en Génesis capítulo 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Aunque el mundo estaba inhabitado, Dios es un Dios de movimiento. Entonces el pueblo de Dios no ha sido llamado para quedarse en cuatro paredes. El pueblo de Dios no ha sido llamado para solamente sentarse en la silla. El pueblo de Dios ha sido llamado con propósito. Y tenemos que poner en práctica el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y todos nosotros somos instrumento estratégico en la mano de Dios para poner en práctica el llamado de Dios. Porque cuando la iglesia primitiva estaba muy acomodada, Dios necesitó levantar el apóstol Pablo. Ya que la iglesia no se estaba moviendo, Dios levantó otro para moverse, para irse y cumplir con el ID del Señor. Entonces, la primera lección que aprendemos en nuestra materia de hoy es que nosotros tenemos que estar en movimiento. Y al desarrollar el tema vamos a aprender cuáles son los movimientos, qué podemos hacer para ser útil a la obra de Dios. ¿Dónde es nuestro espacio en la obra de Dios para que la movilización misionera sea una realidad en nuestra iglesia, sea una realidad en medio de nosotros? Amén. Primero, ¿cómo funciona la movilización? Primero, la asociación de iglesias. Acá va a ser dividida en dos niveles. Y como nosotros somos la iglesia local, yo voy a hablar solamente del primer nivel, que es la iglesia local. Dice así: la iglesia local desempeña un papel más básico y más esencial en la tarea de la evangelización del mundo. De ella viene la oración, la mano de obra y las finanzas para las misiones. El trabajo se hará solamente si hay un trabajo dinámico en equipo entre las congregaciones y las agencias misioneras, al buscar satisfacer la gran comisión. Como hemos visto, hay dos niveles: el nivel local y el nivel interdenominacional, o sea, cuando las iglesias se unen en pro del propósito de predicar la palabra de Dios. Pero yo no quiero dar énfasis en esto, yo quiero dar énfasis en el trabajo de la iglesia local. Amén. Porque nuestro curso no es solamente para tener un conocimiento vacío. Nuestro curso es para tener un conocimiento que sea útil para nuestra vida diaria. Entonces yo no quiero acá solamente enseñar algo que no te va a ser útil. Amén. Yo quiero enseñarte algo que va a ser útil en tu vida, algo que va a ser útil para tu conocimiento, algo que va a ser útil en tu desarrollar delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando miramos para la iglesia primitiva, vamos a ver que es una iglesia que está en movimiento, que se mueve. A cada día la palabra de Dios habla que Dios añadía los que tenían que ser salvos. En Hechos capítulo 4, del versículo 23 al 31, vamos a mirar la iglesia en movimiento, donde el apóstol Pedro con mucha autoridad predica. La palabra de Dios habla que ellos están orando, la iglesia está haciendo su papel. Y la palabra de Dios también habla que ellos están ahora predicando con autoridad, y Dios está sanando, Dios está librando, y Dios está haciendo milagros y maravillas. Una iglesia en movimiento. Y esa iglesia no solamente conocía a Dios por un conocimiento vacío. Ella daba todo para la iglesia. Ella daba todo para Dios. Ella daba todo para que la iglesia pudiera crecer, para que la iglesia pudiera ensanchar su tienda, para que la iglesia pudiera verdaderamente cumplir con la gran comisión. La palabra de Dios habla en Hechos capítulo de número 2, versículo de número 45, que ellos vendían todas sus propiedades y traían a los pies de los apóstoles, para que eso sea usado en la iglesia, para que la iglesia ayude
a las personas para que la iglesia tenga la base para desarrollarse, para que tenga la estabilidad para poder poner en práctica todo lo que Dios le había encargado para la iglesia primitiva. Pero nosotros vamos a aprender una lección tremenda en el versículo 46. La palabra de Dios habla que ellos estaban todos unánimes en el templo. Y acá vamos a traer una lección para nosotros, una lección que es útil para la obra de Dios, una lección que es útil para la iglesia del Señor. La palabra de Dios habla que ellos estaban unánimes en el templo. Y el versículo 44 dice que tenían todas las cosas en común. O sea, ellos tenían todas las cosas en común, ellos estaban unánimes en el templo y ellos tenían un propósito, una meta. La palabra original usada para unánimes es la palabra homotumadón, que significa estar juntos, caminar juntos. Entonces, cuando la palabra de Dios está hablando que ellos están unánimes en el templo, quiere decir que ellos tienen un mismo propósito, quiere decir que ellos tienen un mismo pensamiento. En capítulo 4, versículo 32, habla que ellos tienen un mismo corazón y un mismo pensamiento, más profundo todavía. ¿Qué significa esto, hermano David? ¿Quiere decir que todos piensan igual? No. Significa que ellos tienen todo una misma visión. Hay diferencias, pero las diferencias se quedan al costado, las diferencias se quedan al lado, para ellos estar unidos en un mismo propósito. Por ejemplo, para que sea algo útil, si yo ato una piola en mí, en el pastor Denis, para que nosotros tengamos logo, para avanzar juntos, nosotros tenemos que estar en el mismo camino, en el mismo rumbo. Si yo me voy hacia la izquierda y el pastor se va hacia la derecha, vamos poder caminar un poco, pero va a llegar un momento que se va a estirar completamente esa piola, y cuando se estira completamente, ya ninguno de los dos puede avanzar, ninguno de los dos más puede irse hacia adelante, y llega ese momento que estanca. Y por eso la iglesia muchas veces está estancada, no gana almas, no se desarrolla, no ensancha la tienda. Primero, porque no se mueve. Segundo, porque hay muchas diferencias. Todos quieren poner su voluntad primero, todos quieren poner su egocentrismo, todos quieren liderar, nadie quiere ser liderado, todos quieren dar su opinión, pero nunca quieren hacer lo que dice la palabra. Y así muchas cosas. No hay un mismo propósito, no hay un mismo sentir. Y por esa abundancia de pensamientos distintos y abundantes voluntades distintas, la iglesia local no puede desarrollarse, porque no está en el mismo sentir. O sea, no están caminando juntos. Estar juntos significa eso: yo tomo la mano del pastor y nos vamos juntos en el mismo propósito, nos vamos juntos al mismo rumbo. Y la movilización misionera de la iglesia local en nosotros está en ese mismo sentido. En nosotros está con nuestra prioridad en las almas, en nuestra prioridad en la salvación, en nuestra prioridad en hacer la diferencia en ese tiempo. Amén. Entonces somos la iglesia local, pero el secreto para que vengamos a crecer es tener la misma visión, es tener el mismo propósito, aunque haya diferencia, aunque haya distintos pensamientos, distinta voluntad, pero que dejemos esto de lado para que se cumpla el plan, el propósito de Dios con la iglesia y con nosotros. Amén. Amén. Después de la iglesia local, existen los tres niveles donde podemos ser útiles. El primer nivel son los enviados, o sea, aquellos que se van al campo misionero, aquellos que se ponen a disposición para irse al campo, para hacer la misión transcultural. La palabra de Dios habla en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, que los discípulos están reunidos y el propio Espíritu Santo habla para los discípulos apartar Saulo y Bernabé, porque yo los he llamado para una obra. Entonces el propio Dios ha llamado Pablo y Bernabé, en aquel entonces aún solamente conocido como Saulo. He llamado a ellos para un propósito, para que ellos sean enviados. Porque, hermanos,
La oración es una de las cosas que puede ser útil a la obra de Dios. Y es una de las herramientas que vamos a aprender en ese estudio. Es necesario. Pero, ¿te acuerdas que la palabra oración es dividida en dos palabras? Orar más acción. No podemos solamente orar sin accionar. No podemos solamente clamar sin hacer nada. No podemos solamente pedir a Dios para que Dios envíe misionero si ninguno de nosotros dice: heme aquí, Señor. Entonces es necesario tener aquellos que son los enviados. Amén. Entonces yo aprendo una lección cuando nosotros miramos para Saulo y Bernabé siendo llamados, porque la palabra de Dios está hablando que quien apartó ellos ha sido el Espíritu Santo. Antes de el Espíritu Santo venir sobre la iglesia, cuando ellos fueron a elegir quién iba a ser el apóstol que iba a sustituir Judas Iscariotes, que sacó su propia vida, la palabra de Dios habla que ellos sacaron suerte. No oraron, no pidieron a Dios, no clamaron al Señor, han tirado suerte. O sea, un juego de azar para elegir que iba a ser el nuevo apóstol del Señor. Y acá está un gran error para la obra misionera. Aunque es necesario la práctica, aunque es necesario la disposición para irse, pero jamás podemos hacer según nuestra propia voluntad. Es necesario oración, es necesario ayuno, es necesario pedir la dirección de Dios. Por eso tenemos que alabar a Dios por el pastor que nos ha dado. Un hombre espiritual, un hombre de visión, un hombre de llamado y que hace todo direccionado por el Espíritu Santo. Y eso es de gran ayuda y soporte para nosotros. Entonces tenemos que glorificar a Dios, porque hay mucha gente que no tiene visión por ahí y hace todo lo que le antoja y hace todo lo que le place, sin tener en cuenta lo que es la voluntad de Dios para él, para ella o para su iglesia. Entonces es necesario tener la dirección de Dios. Entonces, quien es enviado va a tener el propósito de predicar la palabra de Dios. Hay un hombre que no está en la palabra de Dios, pero que ha sido un gran misionero, que me gusta mucho su historia. Su nombre es Hudson Taylor. Él era un británico, o sea, él era inglés. Y ese hombre sentía un llamado muy fuerte por la obra de Dios. Él se mudó para una ciudad llamada Yorkshire, en Inglaterra, y él sintió un deseo tan grande que él empezó todos los días a entregar panfletos en la ciudad. Y todos los días él predicaba para los pobres, todos los días él sentía esa necesidad de hacer la obra de Dios. Pero él sentía que tenía un llamado mucho más allá que solamente hacer eso que él estaba haciendo. Entonces él empezó a estudiar, le gustaba demasiado mucho la cultura de China. Entonces él empezó a estudiar la cultura de China, empezó a estudiar su idioma. Y en el año de 1853 se fundó una fundación llamada Evangelización para la Sociedad China. Y él ha sido el primer misionero de esta fundación. Entonces en el año de 1853 él es enviado como el primer misionero en la China por esta fundación llamada Evangelización para la Sociedad China. Él se va, hermano, se ha preparado, ha sido un enviado por esta fundación y ha hecho su parte. Me gusta mucho su historia porque hemos aprendido en la primera clase sobre la responsabilidad del misionero, que tiene que predicar, que tiene que hacer prodigios, maravillas y que tiene que ser respaldado por el Espíritu Santo. Aprendemos en la segunda clase sobre la antropología misionera, o sea, de la necesidad de adaptarse al ambiente. Y aprendemos esa lección con Hudson Taylor, porque Hudson, cuando él llegó, él aún se vestía como un británico y su apodo se quedó en medio de los chinos como el diablo negro, porque su vestimenta era su traje negro y era distinto de la vestimenta de los chinos. Era completamente, entonces se quedó su apodo, el diablo negro. Pero ¿qué él hizo?
ele se adaptado, se sumergido na cultura. Ele aprendeu o idioma, ele cambiou sua vestimenta para ter a mesma vestimenta de los chinos, algo que não era normal entre os missionários de aquele entonces. E ele então começa a predicar a palavra de Deus. E ele ganha miles e miles de almas em China. Le llamaron hereje y todo. Sí, sí, así es. Hudson Taylor. Después él, no sé si va a contar esa parte, Sí, no, que contalo así. le desvincularon de la misión. Sí, así Él es. tuvo que vivir por fe. Ahí, bueno, ahora ya ha dado la brecha, pero no hay problema. Él se desvinculó de la misión, pero ¿crees que ele abandonou todo? ¿Crees que ele dejó todo? Ele ha tomado iniciativa. Ele virou que tinha uma grande necessidade, porque China é muito grande. E ele predicava em Xangai, principalmente. Então ele virou que necessitava muito que se fuera al interior de China. Então, em 1865, depois de 11 anos em China, ele funda sua própria fundação evangelística, chamada Missão no Interior de China. Dentro de 2 anos, eles conseguiram o que hoje seria aproximadamente 170 mil euros e alguns missionários enviaram por toda a China. E cresceu tanto, pero tanto seu trabalho. E seu modelo e estratégia de trabalho ha sido o que hoje as fundações evangelísticas modernas usam como exemplo. Homem que, quando foi abandonado por todos, poderia haver abandonado todo. Eu já não tenho mais respaldo, eu já não tenho mais plata, eu já não tenho mais nada, vou volver a meu país. Pero não, ele continuou em seu propósito, ha fundado sua própria fundação, e Deus lhe ha bendecido. Mira o que esse homem ha conquistado. Ele, em aquele entonces, conseguiu 800 missionários trabalhando por toda a China. Ele fundou mais de 125 escolas em China. Ele converteu mais de 18 mil pessoas, com 300 bases missionárias em toda a China, com mais de 500 pessoas trabalhando integralmente. Ou seja, uma pessoa que poderia haver abandonado todo, se dispôs ao chamado, porque ele era um enviado de Deus. E quando é um enviado de Deus e não de homens, Deus respalda. Aun quando se mira em uma situação onde não há salida, onde não há plata, onde não há disposição, pero quando Deus respalda, hermano, Deus provee todas as coisas. E esse homem é um exemplo tremendo de verdadeiro missionário que se sumerge em la cultura local, em que se entrega totalmente a seu chamado e a sua missão, e que verdadeiramente hace a obra de Deus. Amém? O segundo nível são os enviadores, ou seja, aqueles então que são da igreja local, pero que têm o respaldo de Deus para enviar a gente. Quando miramos para a palavra de Deus, em Marcos capítulo 6, versículo 7, Jesus envia as pessoas de 2 em 2. Os discípulos são os enviados, pero Jesus é o enviador, aquele que envia os missionários para fazer a obra de Deus. Juan capítulo 20, versículo 21 habla, quando Jesus ele ressuscita, ele entra na casa onde estavam os discípulos e ele disse a eles: paz a vosotros, assim como mi Padre me ha enviado, eu envio a vosotros. Mira, hermanos, mira como é o Deus de movimento, o Deus que não quer que sua obra se quede estancada. Jesus morreu, ressuscitou, e a primeira coisa que está falando com seus discípulos é que ele vai enviar, que vai cumprir a obra de Deus, que vai fazer que eles cumpram a missão que Deus lhes ha chamado para fazer. Porque Deus é um Deus de movimento que não quer que a obra se quede estancada. Por isso necessita de pessoas que sejam os enviados. Então Jesus ele envia a los discípulos. E a urgência em Cristo é tão grande que ha sido seu primeiro tópico quando habla com os discípulos. Mas agora vamos aprender a maior lição. Hechos capítulo 3, versículo 3, a palavra de Deus habla: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé.
Mira, hermanos, la necesidad de la espiritualidad, de la dirección y el respaldo divino, como hemos hablado. Ellos han enviado Saulo y Bernabé, pero primero han ayunado y han orado. Han entrado en un nivel espiritual, entrado en la presencia de Dios, buscando el respaldo divino antes de actuar. Y eso es necesario, porque muchas veces podemos meter la pata, podemos meter la mano, sendo que el propio Espíritu Santo impidió Pablo de predicar en la Macedonia, porque no era su voluntad, aunque la propuesta era buena, predicar la palabra de Dios, pero no era la voluntad de Dios, porque nem todo que hagamos, aunque sea lo bueno, aunque sea lo correcto, va a ser la voluntad de Dios. Entonces, por eso es necesario la oración, por eso es necesario el ayuno, por eso es necesario tener esa comunión con Dios para saber la voluntad de Él. Y entonces es necesario para los enviadores, aquellos que se encargan de enviar los misioneros. Cuando miramos en la sociedad, vamos a mirar miles y miles de asociaciones, de ONGs, que son organizaciones no gubernamentales, y distintos bases de misiones que trabajan en todo el mundo. En Brasil, por ejemplo, é um país que uno de los que más envía misioneros para todo el mundo. Yo no sé cómo está la estadística actual, pero yo me acuerdo que en 2013, mientras Estados Unidos ha enviado 137.000 misioneros por todo el mundo, Brasil ha enviado 38.000, está en el segundo lugar que más ha enviado misioneros para el mundo. Y hay muchas fundaciones, hay muchos ministerios que trabajan con misión en Brasil. Y hay tres que yo voy a hablar para ustedes, porque estamos hablando de enviadores. Estamos hablando de aquellos que envían las personas al campo misionero. Puede ser la iglesia local, puede ser una fundación. Jocum, por ejemplo, que se llama Jóvenes con Propósito, ellos tienen más de 16.000 misioneros en todo el mundo, divididos en 150 países. Imagínate, hermanos, eso es una cantidad muy grande. Y más del 90% de ellos son jóvenes. Jóvenes que han abandonado todo para ser los enviados en la mano de Dios, que han hecho la obra de Dios, que se han dedicado a lo que Dios tiene para hacer a través de sus vidas, y Dios ha respaldado, porque yo una de las que más gana almas de los ministerios de Brasil. Acá vamos para otro nivel. Hay otra fundación en Brasil que se llama Asociación de Misión y Esperanza. Esa no trabaja con jóvenes, esa trabaja específicamente con las personas en Asia. Entonces, esta fundación a cada día se dedica a enviar misioneros específicamente para Asia, o sea, China, India, los países de la región de la ventana 1040, que son los pueblos no alcanzados. Yo iba a traer la imagen hoy, pero para la próxima, que para nosotros aprender quiénes son los pueblos no alcanzados, que es conocido como la ventana 1040. Si vos tomas una imagen, vas a ver que alcanza justo una parte del mapa del mundo. Y ahí justamente en esta región, conocida como la ventana 1040, existen más de 2.000 millones de personas que nunca escucharon de Jesucristo, que nunca conocieron a Jesús, que ni saben que Jesús existe. Hay mucha gente que habla, todo el mundo ya conoce de Jesús. Es difícil que la gente no haya conocido a Jesús. Nosotros hablamos eso muchas veces con la ignorancia, porque estamos en un país latino. Los latinos tienen libertad de culto, los latinos tienen libertad de expresión, los latinos tienen la libertad para predicar la palabra de Dios. Entonces acá a menudo vas a escuchar de Jesús, en Brasil a menudo vas a escuchar de Jesús, en Chile a menudo vas a escuchar de Jesús, en Argentina a menudo vas a escuchar de Jesús, en Centroamérica a menudo vas a escuchar de Jesús. Pero cuando te vas hacia el otro lado,
Aí a história cambia completamente. Aí é outra coisa. Não necessita nem ir ao pueblo não alcançado. Te vas em Espanha, te vas em Portugal. São países que há muita gente que nem sabe quem é Jesucristo. Então, existe a necessidade de que se vaya a esse lugar. Pero muita gente, ele enviado, ele quer ir a Estados Unidos, não, mas quer ir a Miami e ser missionário. Hoje está moda, hermano. As igrejas brasileiras querem. Há muita igreja brasileira grande que quer ter congregação em Miami, não, mas Orlando, assim é muito fácil ser missionário. Difícil é ser missionário onde há persecução. Difícil é ser missionário onde há uma cultura completamente distinta da tuya, onde vas ter que renegar muita coisa tuya para viver o chamado e o propósito de Deus. Então, isto ha hecho Hudson Taylor. Ele ha abandonado todo para ir em uma cultura completamente distinta. E aún em suas limitações, Deus lhe ha usado, Deus lhe ha respaldado e Deus lhe ha bendecido. E se ele, hermano, antes, onde não tinha tanta possibilidade como a que temos hoje, porque a acessibilidade que temos hoje é muito grande. A informação que ele tinha naquele entonces, ele tardaria anos. Lo que nós outros dentro de uma semana, se nos dedicamos, vamos ter toda a informação, porque temos hoje ferramentas que são úteis para nós outros. Pero lo que eles não tinham naquele entonces eram as possibilidades, pero eles tinham o anelo, o desejo e a vontade. E hoje nós temos todo disponível, pero nos falta as ganas, nos falta a pila, nos falta a inspiração e nos falta a motivação. E esse curso de missão evangelística é para motivar, para fazer o chamado. Eu sei que não todos vão ter chamado transcultural, mas o que tem chamado transcultural, sepa compreender em Deus onde Deus lhe ha chamado, porque Deus ha chamado nós outros para propósitos distintos, para lugares distintos, mas sim há um lugar definido para ti por Deus. Basta somente vos compreender em Ele onde é que Ele te ha chamado. Amém? E o último é la Misiones Puertas Abiertas. Ele se dedica a ajudar os missionários perseguidos. Esse se ajuda aos missionários que estão em Nigéria sendo perseguidos, ajuda aos missionários que estão em Afeganistão, que estão em Paquistão, que estão em todos esses países perseguidos. Que grande parte desses missionários que estão nesses locais não são missionários que nem nós outros que andam com a Bíblia baixo do braço, não, irmãos. Eles se vão, eles estudam para ter uma profissão e se vão como profissional e usam sua profissão para predicar a palavra de Deus. Essa semana eu estava escutando, acho que um vídeo que eu posso enviar no grupo do missionário Chino, do lugar que tem de oração em China, que nós estávamos escutando em casa. Não te acorda? Essa semana eu visto um vídeo. É da igreja que ora 24 horas. A la escondida. Pero eu me admirado. Sabe quantos milhões de cristianos há em China? 10 milhões. Pero são 10 milhões de pessoas que não podem dizer qual é sua fé, que não podem dizer que é cristiano, porque senão vai ser perseguido e assassinado, porque China é um país comunista, perseguidor de cristianos, assassino de cristianos. Mas eu me quedei admirado. 10 milhões de pessoas, que maravilha, é muito, irmão. Quer dizer, para a quantidade de China é pouco, porque China tem mais de 1.000 milhões de pessoas, mas para um país onde há persecução, para um país onde você não pode ter ou professar a fé cristiana, é um número muito grande, irmão. E por que esse número ha sido real? Porque esse número ha podido se tornar realidade? Porque há homens e mulheres que se han dedicado para ser a obra missionária. Acá em Ciudad Leste se está formando uma fundação chamada OGC, que é a organização eu não me acordo agora o que significa, mas é de los médicos, como é a palavra? Su projeto,
Su proyecto es tener 500 médicos formados que sirvan a los pueblos no alcanzados a hacer la misión. Y ellos ya están desarrollando eso. Yo con mi esposa fuimos en octubre. Uno de los dirigentes de esto es un hombre que era de mi ciudad, en Curitiba. Nos conocimos hace mucho tiempo y él está formando eso. Entonces, su proyecto es, todos ellos están estudiando medicina. Y todos ellos están aprendiendo ya el idioma inglés, están aprendiendo la cultura del país que ellos se van. Entonces, de día ellos estudian en la facultad y a la noche ellos aprenden la parte teórica de lo que es la misión, de lo que es la cultura, de lo que es las costumbres. Entonces, cuando ellos se forman, ellos ya se van con un sueldo, ya se van con un trabajo, pero mientras ellos están trabajando, ellos van a predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces es tremendo, hermano. Y acá en Ciudad Oeste se está formando eso. Paraguayos, en frente a la iglesia de los mormones. En frente de aquellos tienen las personas que vienen acá a estudiar de las propias iglesias, pagan todos los 6 o 5 años de medicina, le tienen pagando, acá les pagan a ellos y ellos tienen que tener nota buena y a la vez pasar su curso de misionero. No es que tienen que divertirse, tienen que congregar también. Así. Entonces, 50 son. Ahora, pero su proyecto es alcanzar 500 misioneros por toda la ventana 1040, predicando la palabra de Dios, usando su profesión como herramienta. Entonces es tremendo, hermano. Yo ya me fui en muchos cursos de misión y evangelismo con Jesús Responde, en la época que yo trabajaba con ellos. Ya escuché testimonio de hombres, hermano, que predicó por muchos y muchos años en países no alcanzados. Hay uno que trabajaba como profesor de fútbol, enseñaba, y él estaba, en aquel entonces, él estaba 16 años en Afganistán. ¿Sabe cuántas personas él ganó para Jesús? Una persona bautizada. Una persona gana para Jesús. 16 años de trabajo. ¿Por qué? Es difícil. Pero él no ha dejado su trabajo. Mientras él no ha tenido su semillo, hay muchas otras que quieren cosechar. Porque hay lugares que no son llamados para la salvación, aunque no siembre la semilla. Pero nosotros tenemos que predicar. No podemos estar sin dejar de hacer nuestra parte. Porque si la persona muere y nosotros hemos tenido la oportunidad de demostrar el Evangelio, de predicar el Evangelio, de apuntar el plan de salvación, pero no hemos hecho, la palabra de Dios nos condena, que la culpa recae sobre nosotros. Pero si nosotros predicamos, si nosotros apuntamos su error, si nosotros mostramos el camino de la salvación y aún así la persona no quiere, ahí ya está por su cuenta. Pero si la persona no sabe de todo eso y nosotros tenemos la oportunidad para predicar, para hablar, para demostrar, para apuntar el camino y no lo hacemos, entonces recae sobre nosotros. Está en Jeremías eso. Entonces tenemos que predicar, hermanos. Esto vale para los que estén en la misión y esto vale para los que se quieran. Amén. Porque nosotros estamos dando mucha énfasis en el trabajo de la iglesia local, en el trabajo del misionero local, que somos todos nosotros. Amén. Bueno, yo quiero que ustedes hablen conmigo Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Acá vamos a mirar la necesidad de los enviados. Un texto muy conocido. Romanos 10, 14 nos habla así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito:
cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mira, hermanos, primero el apóstol Pablo dice a la iglesia de Roma, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, aquellos que no comprenden todavía el plan de salvación. Porque yo hablo por experiencia propia. Yo sabía quién era Jesús. Yo cuando era chico me iba en la iglesia católica, participé de la crisma, participé de los 5 años de la iglesia católica. Entonces yo sabía quién era Jesús, pero yo no comprendía que Él era el Salvador. Yo no comprendía que Él era aquel que murió por nosotros verdaderamente y que sin Él no había salvación. ¿Por qué? Porque la iglesia católica enseña todo distorsionado. Entonces yo no comprendía, o sea, yo no creía porque yo no comprendía. Y aprendimos eso con el etíope. El etíope, él estaba leyendo la escritura de Isaías sobre el prometido, pero él no comprendía esto. Es necesario Filipe venir, explicar, apuntar que ese era el Salvador y sin él no hay salvación. Entonces él ahora comprende, recibe y cree. ¿Y qué sucede? Se bautiza y sigue a Jesús. Entonces es necesario. Entonces el primer nivel está el nivel de los que no han creído. No han creído porque les falta explicación, les falta entendimiento. Y nosotros hemos sido llamados para dar el entendimiento para ellos. Nosotros hemos sido llamados para apuntar el camino, para apuntar el plan de salvación. Según dice así: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ahí ya habla de la ventana 1040. Más de 2.000 millones de personas que nunca escucharon quién es Jesús, que no sabe quién es, que no comprende que existe un Salvador porque nunca ha escuchado. Entonces son más de 2.000 millones de personas. Por eso entra el tercer nivel que dice: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Acá existe la necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Que haya quien predique, que haya quien esté en el campo misionero, que haya quien esté predicando para ellos, que haya quien esté cerca de ellos apuntando el camino, predicando la palabra de Dios. Pero en el cuarto, ahí entra la falencia de la iglesia muchas veces, que es: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, primero existe me use las palabras, existe la necesidad, existe la necesidad de la persona se disponer, porque ¿cómo la iglesia va a enviar si no hay quien se disponga? ¿Cómo la iglesia va a enviar si no hay quien se capacite? ¿Cómo la iglesia va a enviar si la persona viene solamente en la iglesia pero no hace nada para desarrollar su llamado? Hay muchos que dicen: yo soy misionero, pero no hace nada, no se dispone a nada, no lee la palabra de Dios, no estudia humanamente para conocer idioma, para conocer cultura, para tener conocimiento general. No se dedique a la oración, no se dedique a ayuno, y es misionero supuestamente, habla con su boca. Entonces es necesario primero una disposición nuestra para cumplir el M aquí, para que entonces la iglesia pueda enviar. Amén. Porque para ser enviado es necesario estar preparado. Entonces es esto. Esto explica Romanos 10, 14 y 15, nos habla de la necesidad. Y existe una necesidad. La necesidad de que se predique. Y eso se cierra. La necesidad de que se predique. Porque hermosos los pies de los que anuncian la paz. Acá ahora venimos para el local nuevamente. Nosotros podemos ser un enviado dentro de nuestra ciudad. Nosotros podemos ser el misionero en nuestro trabajo. Nosotros podemos ser el misionero en la facultad y el colegio, donde estemos. Entonces es necesario a partir de hoy nosotros asumir esa responsabilidad de que existe una necesidad,
y nosotros necesitamos suplir esa necesidad predicando la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora existe el tercer nivel. El primer nivel, el enviado. El segundo nivel, los enviadores. Y el tercer nivel son los movilizadores. O sea, aquellos que movilizan todo el cuerpo, aqueles que possibilitam que a máquina venha a funcionar, vamos suponer. Ou seja, que todo venha caminhar rumo ao propósito para que venha poder possibilitar a obra missionária. Quais são os três níveis de que uma pessoa pode ser útil como um mobilizador? Os três níveis, o primeiro é el financeiro. El primero es donde hay un soporte de la plata. Pero hermano David, eso no es bíblico. Sí es bíblico, hermanos. Como ya hemos dicho en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 45, que ellos vendían todo y traían a los pies de los apóstoles. Esto es uno. El otro está aún en Lucas capítulo 8 versículo 2 y 3. La palabra de Dios habla que existían tres mujeres y otras mujeres que la palabra de Dios no cita sus nombres: María Magdalena, Susana y Juana. Esas tres mujeres, elas servían a Jesús con sus bienes. Entonces todos sus bienes, ellas ayudaban a Jesús a diario. O sea, con su plata, ellas traían la necesidad para los discípulos, para que los discípulos prediquen la palabra de Dios. Con sus bienes, entonces ellas ayudaban con que Jesucristo pudiera hacer la obra que ha sido encargada por su Padre Celestial. Entonces existe una necesidad, aún más en el mundo actual. El mundo actual hoy no se mueve sin plata. Sin plata no se hace nada. Entonces el primer nivel que nosotros podemos ayudar a la obra de Dios es con nuestra ofrenda, es con nuestro diezmo, es con nuestra plata, son con nuestros bienes. Eso todos nosotros podemos ayudar. Pero hermano, a mí yo no tengo nada. Ayuda con lo poco, que la palabra de Dios habla: en lo poco fuiste fiel y sobre lo mucho te pondré. Amén. Pero hay gente que está esperando ganar mucha plata para empezar a ayudar en la obra de Dios. Pero no es así que funciona, hermano. Ahora tenéis la oportunidad de ayudar a la obra de Dios. Para animarte, cuento la historia de un hombre que muchos conocen su apellido, pero jamás, quizás usted ni imagina que ese hombre solamente su fortuna puede ser lo que es hoy. No su fortuna, porque ya no hay más de él, que ya murió, pero su empresa llegó a ser lo que es hoy porque el principio de él ha sido un principio de honra a Dios. Todos conocen, la hermana ya pidió, Colgate. Todos ya miraron el colino Colgate. Todos conocemos, ¿no es? Pero ese hombre era un cristiano y él empezó su empresa y él dice, desde que él empezó: Señor, voy a serte fiel con todo lo que tengo. Cada día que yo gane plata, yo voy a dar mi diezmo para ti. Y él empezó dando el 10% y su empresa de la nada empezó a crecer. Y mira, hermanos, que él estaba haciendo algo en aquel entonces que las personas hacían en su casa. Ele estava haciendo jabón cada uno así en su casa, pero él se arriesgó en un mercado que era inexistente. Pero mientras más él honraba a Dios, más Dios le bendecía y su fábrica empezó a crecer. Mientras más ele crescia, ele disse: Senhor, vou honrar-te mais. Depois ele empezó a dar 20% para a obra de Deus. Passou um tempo 30%, passou mais um tempo 40%. Chegou a um nível que 50% de todo que ele ganhava, ele dava para a obra de Deus. William Colgate, assim é seu nome literal, pero Colgate como conhecemos. Ele ha sido um homem que honrou a Deus. E em el fim do século XIX, diz que ele era um dos homens mais ricos de Nova York. Por quê? Porque ele ha honrado a Deus. Um homem que não tinha nada, pero honrou a Deus. Muitas faculdades cristianas, muitas escolas, muitas igrejas, muitos trabalhos missionários han sido bendecidos por ele. Sus hijos, depois que murió, continuaram com seu trabalho, também eram cristianos,
pero lastimosamente hoy ya no existe más los principios en la empresa, ya no existe más nada de eso. Pero el principio de la iglesia, de la fábrica, el principio de la empresa ha sido un principio de honra a Dios. Entonces acá yo te digo hoy, bendiga la obra de Dios y vas a ver a Dios levantándote. Bendiga la obra de Dios y vas a ver a Dios honrándote. Bendiga la obra de Dios y vas a ver Dios honrándote. Y el 30, 60 y el 100 por uno. No sea un jopur, hermano. La obra de Dios. Honre al Señor. Amén. Amén. Porque hay muchos que no son diezmistas. Não seja assim, irmão. Se você saber a miséria que está trazendo para a tua vida, se você saber a miséria que está trazendo para o teu lugar, a miséria que está trazendo para a tua família, isso não é maldição, é um princípio que é um princípio de honra a Deus. Você não está sacando o 10% tudo para dar para Deus. Você está solamente le entregando novamente o que o princípio já era de Ele. La palabra de Dios dice que el oro y la plata es de Jehová. Pero si Dios no te diera fuerza, si Dios no te diera salud, si Dios no te diera la disposición, ¿cómo vas a poder ganar toda la plata que gana? Entonces es necesario que vos honre a Dios. Entonces si vos tenés la visión ya de honrar a Dios, entonces vos también vas a honrar a Dios en obra misionera. Porque una cosa es traer el diezmo. E outra coisa, vós por tua disposição dar uma ofrenda missionária. Em el culto de missão, irmão, em culto de missão não, em la ofrenda missionária que se dá aos cultos de Santa Cena, crees que é muito? É pouco, porque a gente não tem essa visão, a gente não tem esse entendimento. Pero se vós supiera a bendição que existe em bendecir a obra de Deus, a partir de hoje vós iba a ser o primeiro que iba a honrar a Deus, que iba a bendecir la obra misionera. Amén. Entonces el movilizador, la primera manera que se puede ser útil para la obra de Dios es con la ofrenda, es con la finanza. El segundo nivel es la oración. Libro de 2 Corintios capítulo 1 versículo 11, Pablo dijo a la iglesia de Corinto: cooperando también a favor nuestro con oración, para que por muchas personas sea dada a favor nuestro por el don concedido a nosotros. Acá ele está hablando para que la iglesia ore para él, por él, mientras él está haciendo la obra de Dios, mientras él está predicando la palabra de Dios. O sea, entonces, aunque yo no puedo irme a la misión, aunque muchas veces no voy a tener la condición de dar una ofrenda, pero tenemos entonces que orar para aqueles que estão em campo missionário. Pablo aún disse à igreja de Éfeso: orando em todo tempo com toda oração e súplica em el Espírito, e velando em ele com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, a fim de que al abrir mi boca sea dada palavra para que conozcan el Evangelho. Então, mientras está em el campo missionário, podemos ser úteis com nossa ofrenda, pero também podemos ser úteis com nossa oração. Terceiro, aí já entramos em nível de treinamento e capacitação. Então, eu posso hasta não ir ao campo missionário. Não é meu caso, eu me vou ao campo missionário, pero eu posso fazer o que estou fazendo para vocês hoje, capacitando, treinando, para que quizás alguns de vocês vayam à obra missionária. Então, podemos ajudar. O mobilizador pode ajudar com a finança, o mobilizador pode ajudar com a oração, ou o mobilizador pode ajudar com a capacitação. Miramos Pablo sendo um grande capacitador para Timoteu. Vamos ver suas epístolas, as suas citações a Timoteu em suas outras epístolas, que ele sempre está falando do cuidado, para que Timoteu se acuerde de todo o que ha aprendido de ele, ou seja, de todo o que ha sido capacitado e treinado por Pablo para a obra de Deus. Livro de 1 Timoteu capítulo 14, capítulo 4, versículo 14, fala assim: não descuides el dom que há em ti, que te foi dado mediante profecia com a imposição de las manos por el presbitério.
O sea, el presbiterio no solamente oró por él, pero le capacitó, le instruyó para que él pudiera estar en el campo misionero, porque él era de Listra, pero él era pastor de Éfeso, ele foi um enviado. Então, temos esses 3 níveis del movilizador. Então, primeiro existe el enviado, el enviador, ou los enviadores e los movilizadores. E del movilizador, vos pode ser aquele que ora, aquele que ofrenda, ou aquele que entrena, capacita. Há um dicho que escutei há muitos anos e que me marcou muito, que está acá na ONU, que diz assim: la misión se hace con la vida de los que se van, con el dinero de los que donan y con la rodilla de los que quieren. Entonces, esos son los 3 niveles. La misión, ella solamente es real si hay quien se va, si hay quien invierte y si hay quien ora. Entonces, los 3 niveles que mantienen la máquina funcionando, que mantienen el cuerpo de Cristo activo, que mantienen la obra de Dios en movimiento para que se cumpla con cabalidad la gran comisión que Cristo ha encargado a nosotros. Existe un hombre llamado David Green. Él tiene una gran empresa en Estados Unidos que está en el ramo de juguete para criatura. Ahora mismo yo su nombre, yo el nombre de su empresa, pero él es un cristiano. Se estima que ele já donou para a obra de missionária mais de 300 milhões de dólares, ajudando a obra missionária, levantando escola, levantando universidade, ajudando obras missionárias. Uma das donações que ele hizo ha sido para Rick Warren, el que ha escrito uma igreja com propósito, uma vida com propósito, um pastor muito conhecido nos Estados Unidos. Então, esse homem, David Green, é dueño dessa grande empresa que tem mais de 20.000 funcionários em todo Estados Unidos. Ele está entre os 400 homens mais ricos dos Estados Unidos. Entre a lista de los 400, ele está em el número 79. E ele disse: todo o que tenho, todo donde he llegado, é porque a graça de Deus ha sido em mi favor. E se a graça de Deus é a mi favor, ¿por qué yo no voy a honrar la obra misionera? Entonces ese hombre comprendió el principio y ayuda la obra de Dios. Y por esta disposición de él, que ha crecido y ha llegado a este nivel. Entonces es necesario que haya los reyes que tengan la plata, pero que haya los profetas, o sea, aquellos que se van a la misión, aquellos que se entregan el mensaje. Amén. Bueno, sobre el próximo nivel, que estamos las 3 fases de la movilización, para empezar a encerrar. La primera fase, de las 3 fases de la movilización, la primera es la motivación. O sea, ¿qué me motiva a hacer la obra de Dios? ¿Qué me motiva a irme a la misión? ¿Qué me motiva para disponerme para Dios y decirme: heme aquí, Señor? ¿Cuál es la motivación? Pablo, su motivación ha sido el propio Cristo. Porque cuando Pablo se fue a Jerusalén, la palabra de Dios habla que hubo un rechazo. Y el propio Cristo se presentó para él y le va a decir, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 21, la palabra de Dios habla: vaya, porque yo te mandaré para predicar a los gentiles. La motivación de Pablo ha sido dada por el propio Cristo, y su motivación es predicar el evangelio para los gentiles, y no solamente para aquellos que están en Jerusalén. Entonces, la motivación de Pablo no se basó en un sentimiento carnal, en un sentimiento humano, pero ha sido respaldado y dado por el propio Dios. Cuando miramos sobre Hudson Taylor, lo que más le ha motivado irse a predicar la palabra de Dios en China ha sido su cultura, ha sido sus costumbres, y eso le ha motivado.
Ele ha visto, le ha gustado y tenía un anhelo de predicar la palabra de Dios. Entonces él se fue. Existe otro misionero llamado Adoniram Hudson. O pastor conoce esse também? Adoniram Hudson. Ele foi um missionário também do século XIX, que ha sido missionário ele tentou ser missionário em Índia, mas no final Deus lhe levou para Birmania, que hoje é chamado Myanmar. Em aquele tempo se chamava Birmania. Esse homem, ele mirava o budismo, e ele estudou, conheceu o que era o budismo, e ele disse: não, eu tenho que predicar para esse povo, eles necessitam conhecer a palavra de Deus. Então ele se uniu, ele era de Massachusetts, Estados Unidos, se uniu a uma união de missionária bautista americana, e ele vindo como missionário em Índia, mas em Índia não lhe permitiram predicar a palavra de Deus. Ele disse: não é porque não me permitiram predicar a palavra de Deus que eu não vou fazer a obra de Deus. Então de Índia se foi a Birmania, e esse homem se quedou em esse país e tardou 3 anos para ter o primeiro alma que se ha bautizado. E ele predicava, a pessoa escutava, mas aún não se comprometia. Depois de 3 anos, ganhou o primeiro alma e continuou predicando, conheceu o idioma, traduziu muitas Bíblias para o idioma de Birmania, e se somando até o final de seu chamado, mais de 1000 pessoas se bautizaram e se entregaram a Jesus legalmente. Então, que ha motivado esse homem? Ele ha motivado a cultura budista, porque ele mirava que estava mal e que estava levando as pessoas para o inferno, e essa ha sido sua motivação que lhe levou a ir à obra missionária em algo que al princípio era Índia, mas al final se sumou seu chamado por muitos anos em Birmania, e Deus lhe ha respaldado e lhe ha bendecido de uma maneira surpreendente. Amém? Segundo nível de las fases de la movilización, preparación y entrenamiento. Entonces es necesario prepararse, entrenar, que todo que Dios te permita hacer, haga, o sea mirando videos en la internet. Oh, hermano, hoy YouTube, hermano, es una bendición, tem todo aquí, hermano. Para de mirar video mundano, hermano. Para de mirar coisa que não vai assim. Vê um vídeo sobre missão. Cacetar e tal. Sim, cachear não é. Cachear, todo quer ser cachear. Pero não ser um cachear. Ser um gracioso na presença de Deus. Mirar, Deus dá na hora. Essa não é. Subindo calentito del cielo. E então é necessário preparar-se, hermano. Hoje ter todo, hermano. Vas buscar em Google o que queres, vas encontrar qualquer informação que queres, vas a encontrar. O problema é que não sabemos usar o nosso tempo. Usamos mais para macanada. Facebook, WhatsApp, status. Há gente que se queda, não sei, horas e horas mirando status. Nem minha esposa eu vejo os status. Eu não vejo isso, hermano. A mim me gosta um pouco Facebook, porque mi Facebook é uma bendição para mim. Aí eu tenho centenas de pastores, hermano. Todo momento em mi Facebook vas a ver texto. É pouca foto em mi Facebook. Todo que eu vejo no Facebook é útil. São predicadores, são pastores. Então, todo momento há texto de enseñanza, todo momento há vídeo de prédica, todo momento há fotos de obra missionária hecha por pastores amigos meus, e assim sucessivamente. Pero há muitos hermanitas aí que se vai em seu Facebook, é só mulher desnuda. Sangre de Jesus tem poder, hermano. Que tu Facebook seja mais santo também, hermano. Em nome de Jesus. Saca essas imundícias, saca essas pessoas que não te traem bendição nenhuma, somente te traem condição. E que tu Facebook seja uma bendição para ti, que tu Instagram seja uma bendição para ti, que tu WhatsApp seja uma bendição para ti. Não se quede andando com as hermanitas por aí, para que seja uma bendição, que tus grupos sejam bendecidos, que tus conversações sejam bendecidas, porque a palavra de Deus fala: todo o que hagáis como para o Senhor. Então, se todo o que hagamos temos que fazer como para o Senhor,
se pone en lugar de ellos, ¿será que Dios se iba a agradar de ver tus conversaciones de WhatsApp? ¿Será que Dios se iba a agradar de los videos que está mirando en la internet? ¿Será que Dios se iba a agradar en los sitios que está visitando en la internet? ¿Será que Dios se iba a agradar de las fotos que tiene en tu galería? Si vos ya pensó en todo eso y vino un sentimiento de yo creo que no, entonces es necesario cambiar. Amén. Eso no es para hablar sobre misiones, pero si Dios a mí está, porque hay gente que necesita escuchar. Amén. Bueno, entonces es necesario prepararse. Hoy existe posibilidad, hermano. Posibilidad que hombres de antes no han tenido, pero que está a toda la disposición para nosotros. Hoy tenemos el privilegio de Dios poner esto en el corazón del pastor y me ha dado ese privilegio de poder estar acá enseñando a ustedes. É a primeira vez que eu estou ensinando sobre missão, pero me está gostando, hermano, porque é algo que he vivido la gran parte de mi vida desde que me he entregado al Señor. Entonces no es solamente un conocimiento vacío. Muchas de las cosas yo he vivido. Yo no hablo mucho de mi experiencia porque no me gusta enaltecerme. Pero cuando Dios me dice, entonces yo cuento. Amén. Entonces prepárate, capacítate. Capacítate en la palabra de Dios, capacítate en video, capacítate en curso, capacítate en todo lo que tenés, todo lo que hay a disposición para ti. Haga eso. Gálatas capítulo 1, versículo 18, Pablo dijo: sino que fui a Arabia y fui de nuevo a Damasco, después parada 3 años, subí de nuevo a Jerusalén para ver Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo entonces cuando se convirtió, él no sabía predicar la palabra de Dios. 3 años él estuvo en Damasco y después 15 días en Pedro. 3 años seguramente se fue para meditar, comprender su llamado, orar a Dios. No sé lo que hizo 3 años, pero en 3 años él no estaba ejerciendo su llamado, se estaba preparando en la presencia de Dios. Después 15 días estuvo con Pedro. Yo me imagino que quizás 15 días con Pedro él aprendió más de lo que todos los años que ha estado en los pies de Gamaliel, porque Gamaliel era el gran teólogo de aquel entonces. Gamaliel tenía todo el conocimiento humano, pero Pedro, hermano, Pedro tenía la unción y la gracia de Dios. Y aquel que tiene revelación, hermano, es diferente. Pedro era un hombre de revelación, porque el propio Dios le ha revelado que Jesús, Cristo, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él era un hombre de revelación. Yo me imagino que está a los pies de Cristo, de Pedro, es como está con el pastor Max. Pastor Max tenía revelación. Da gusto escucharlo, ¿no da gusto? Entonces, porque tenía revelación, viene más del cielo. Da gusto. Da mucho gusto también escuchar el conocimiento terreno. Sí, da gusto también, pero nada se compara a la revelación que viene de Dios y que no huye de la palabra de Dios, porque siempre ese va a tener que ser nuestro parámetro. Amén. Bueno, cuando miramos la palabra de Dios, vamos a ver que todos los hombres llamados por Dios se han preparado primero. Moisés se ha preparado primeramente en el palacio, después 40 años en el palacio, después 40 años en el desierto. Entonces después se fue para su llamado. Vamos a ver a David siendo preparado por Dios mientras pastoreaba las ovejas de su padre. Vamos a ver José siendo preparado por Dios en todo su proceso de alto y bajo. Vamos a ver Elías mientras estaba siendo perseguido, siendo preparado para Dios por aquel que Dios iba a hacer a través de su vida. Después que él es servido por los pueblos, tiene su reflexión y sale entonces a cumplir con su llamado. Y entonces todas las personas llamadas por Dios tienen capacitación, tienen entrenamiento. No podemos huir de esto, hermano, porque la palabra de Dios habla que cuando Pablo habla a Timoteo, me gustan mucho las epístolas de Timoteo, y Pablo dijo que los obispos no pueden ser neófitos, tienen que ser no neófitos. ¿Qué es neófito? La palabra neófito es la mezcla de dos palabras griegas, la palabra neo y la palabra fitos.
La palavra neo significa nuevo, la palabra fito significa planta. Entonces, la función de las dos palabras significa nueva planta, o el significado literal significa una planta recién plantada. Quando Pablo dijo a Timoteo que el obrero tiene que ser no neófito, o sea, no puede ser una planta recién plantada, o sea, no puede ser una persona que aún no está madura, no puede ser una persona que aún no tiene raíz, porque si vos plantas un árbol e todavía não tem raiz, todavía não tem profundidade, não tem estabilidade, muito fácil ele vai quitar, muito fácil ele vai echar. Então é necessário primeiramente criar raiz, criar estrutura, crescer em Deus para então cumprir com seu chamado. E isto, crescer em Deus, deixar de ser uma planta recém plantada, é o tempo da preparação e da capacitação. Jesus esperou 30 anos para cumprir com seu ministério. Davi esperou 13 anos para que se cumpla o chamado que ele recebeu com 17 anos. Então, todo para que venhamos receber e para que venhamos poner em prática o que Deus tem para nossa vida, é necessário primeiramente um tempo de capacitação e de preparação. Então se prepara-te agora, capacita-te, mientras te dê a oportunidade, aunque não vai usar, aunque você sempre seja o missionário local, pero se tenha a oportunidade, capacita-te, porque é melhor estar preparado e não ter a oportunidade, que ter a oportunidade e não estar preparado. Amém? Póngase parado em nome de Jesus.